empoderados por Dios. Diga conmigo, empoderados por Dios, ¿verdad? Así que de eso vamos a hablar en esta tarde, empoderados por Dios. Porque lo que hizo el Señor ahí en esa cruz, hermanos, fue empoderarnos. Dice la Biblia que ahí el Señor llevó, dice, nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, venció el pecado, venció la maldición, venció la pobreza, venció, hermanos, a Satanás. Dice la Biblia que ahí el Señor nos dio la victoria. Amén. Entonces el apóstol aquí resume ese día. Él está haciendo alusión a ese día, ¿verdad? El tercer día que Jesús, las grandes noticias salieron de un cementerio, que había una tumba que estaba vacía. Es el único que ha quitado una tumba de ricos prestada para morir y la regresó al tercer día. Qué tremendo, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando este mes de estar empoderados por Dios. Porque Dios necesita una iglesia que esté empoderada, hermano. Amén. Hoy las iglesias están débiles. Hoy las iglesias están mediocres porque hay una pereza espiritual, una frialdad espiritual. Hay gente que solo se acostumbra a venir el día domingo a la iglesia y de lunes a sábado no hace nada para el Señor. No, hermanos, no podemos vivir una vida religiosa. Eso lo hacen los religiosos o los legalistas. Pero nosotros tenemos que estarnos metidos con Dios todos los días. El salmista dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, dice, todos los días de mi vida, para contemplar, dice, la hermosura de Jehová. Cuando él dice que estar en la casa de Dios, está hablando de la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir en la presencia de Dios todos los días. Tenemos que amar al Señor. Dice la Biblia: el que no amare al Señor Jesucristo sea, dice, anatema, ¿verdad? Es una palabra de maldición. Entonces nosotros tenemos que amar al Señor y ser empoderados por Él. Y aquí en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, mire cómo dice la palabra. Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, dice, estando muertos, ¿cómo estábamos? Estando muertos, dice, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué pasó? Nos dio vida, nos empoderó, nos resucitó, marcó un antes y un después, borró un capítulo de miseria y comenzó un capítulo de victoria. Dice el verso, nos dio vida, dice, juntamente con Él, perdonándoos. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. ¿Cómo nos perdonó? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Antes, hermano, usted iba a visitar a un familiar a la cárcel. En la sala donde uno está en espera para que el preso viniera, ahí estaban todas las cartas de todo lo que aquel preso había hecho. Así que usted podía ir a visitar a un familiar y usted decía, vamos a ver aquí este. Y ahí, sinvergüenza, ladrón, fornicario, adúltero. Y usted podía leer todo lo que era aquel personaje. Era una vergüenza pública, ¿verdad? Que todo mundo leía el currículo de aquel preso que estaba ahí. Y usted dice, wow, este amigo no tiene perdón de Dios. Entonces la idea que da aquí el escritor es que Cristo fue y arrancó todas esas hojas que habían ahí y las hizo pedazos, dice, y las clavó en la cruz. Y ahora ya no hay pruebas para que el diablo nos acuse delante de Él. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Amén, hermano. Eso fue lo que hizo el Señor. Arrancó esas hojas que nos avergonzaban y nos perdonó, dice, de todos nuestros pecados. Por eso dice aquí el verso 15. Y despojando, dice, a los principados, a las potestades, los exhibió, dice, públicamente, triunfando sobre ellos, dice, en la cruz. Amén. Qué bonito aquel corito que dice, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Qué bonito, ¿verdad? Así que el Señor nos dio la victoria en esa cruz. La idea, dicen que antes, ¿verdad? Cuando un ejército iba a pelear
con otro ejército. El ejército que ganaba, dice que al general de ese ejército lo paseaban en un caballo blanco por toda la ciudad, anunciando la victoria que habían tenido. Y eso es lo que Pablo dice. Dice que públicamente triunfó sobre ellos, dice, en la cruz, avergonzándolos. Porque Jesús, hermano, vivió empoderado por Dios. Amén. Fue un hombre que nos modeló una vida cristiana como se debe de vivir. Como hombre, como que era 100% hombre, nos modeló un evangelio radical. Un evangelio entregado, un evangelio, hermano, donde él dijo en una ocasión, por ahí viene Satanás, dijo, pero Satanás no tiene nada en mí, ni yo en él. Entonces, cuando vivimos un evangelio radical, hermano, somos empoderados por Dios. Así que vamos a orar para que el Señor nos hable en esta preciosa tarde. ¿Qué le parece? Señor, gracias, Padre, por este mes que vamos a estar hablando, Señor, de una iglesia empoderada. Vamos a estar hablando de cristianos empoderados, de jóvenes, de mujeres, de solteros, de varones, de adultos, de ancianos. Vamos a estar hablando, Señor, de una iglesia empoderada, Padre, porque tú nos has empoderado, Señor, para poder extender el reino tuyo en este planeta Tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, ministranos a través de tu palabra, que sea como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, el espíritu, y que discierne las intenciones y el corazón del hombre. En el nombre de Jesús, clamamos por este valle de San Fernando, Señor amado, para que pueda este valle ser para Cristo, Señor. Que a través de iglesias empoderadas podamos alcanzar este valle. Oramos, Señor, por esas iglesias que nos vamos a unir en mayo, 70 minutos de oración. Vamos a salir a clamar por todo este valle, Señor, en diferentes ciudades, con la policía, Señor, contra otras fuentes de poder, Padre, para el único propósito que este valle sea para Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces se necesita tener poder para enfrentarse con las obras del diablo, ¿verdad que sí? No se enfrente con Satanás si no tiene poder, ¿verdad? Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿qué tengo que hacer yo para que yo tenga poder? Le digo, bueno, no tienes que tener cosas escondidas delante de Dios. Entrégate todo a Cristo y tú vas a ver la diferencia. Entonces vamos a ir al Evangelio de Lucas. Ya vimos que Jesús fue empoderado, ¿verdad? Pero ese mismo poder lo dio el Señor a nosotros. En Lucas 9, versos 1 y 2. Aquí ya no vemos a Jesús venciendo las tinieblas. Ahora vemos la iglesia. Diga conmigo, vemos la iglesia, ¿verdad? La iglesia somos nosotros, hermano. Este lugar donde venimos es el templo, ¿verdad? La iglesia viene al templo. Entonces aquí, ya en Lucas 9, ya no vemos a Jesús, ¿verdad? Destruyendo a los principados, potestades, gobernadores y huestes celestiales de maldad. Ahora aquí miramos a una iglesia empoderada. ¿Cuántos queremos tener poder? Una vez estaba viendo un programa de televisión y el pastor que estaba predicando dijo, quiero un joven que tenga poder. Y se levantó un joven. Dijo, ven, había un demoniado ahí que se estaba revolcando como culebra. Y le dijo el predicador, repréndele el demonio a esa persona. Y aquel joven empezó a reprenderle, le dijo, vete, suelta a esa persona en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, libérala. Y aquella persona, hermanos, ahí, ¿verdad? Quedó libre en su juicio cabal. Y aquel muchacho al mirado decía, oh my God, I have power. Decía, I have power, tengo poder, ¿verdad? Estaba al mirado que solo le habló a aquel demonio y quedó libre porque el muchacho andaba ungido, ¿verdad? Era un muchacho entregado al Señor. Entonces aquí en Lucas capítulo 9 el Señor nos da la receta para hacer una iglesia empoderada. Y yo sueño con tener una iglesia empoderada, hermano. Porque a veces hay gente, no, es que si el pastor no ora por mí, no quiero que oren. Come on, hermano. Todos tenemos poder. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder, dice. No está hablando a los pastores y los líderes nada más. Está hablando a toda la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué tiene que llamar al pastor usted si usted tiene poder?
¿verdad? No, si usted mira allá, tal vez el pastor está ocupado, usted ministre a esa persona, hermano. Que Dios nos ha dado poder a todos. ¿Cuántos creen que tenemos poder? Gloria a Dios. Ojalá que ese amén sea genuino, ¿verdad? Dice en Lucas 9:1, entonces, entrando Jesús en la barca, si estoy en Lucas 9, no estoy en Mateo, perdón. Lucas 9, verso 1, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, 12 hermanos es un número poderoso en el código hebreo, porque los números son códigos, ¿verdad? En el hebreo. El 12 quiere decir el gobierno de Dios. Diga conmigo, el gobierno de Dios. Entonces el 12 significa el gobierno de Dios. ¿Cuántos son gobierno de Dios acá? El gobierno de Dios está hablando de todos los hijos que Dios tiene en todo el planeta Tierra. Los que hemos recibido a Cristo en el corazón. Entonces el 12 es un número de gobierno, ¿verdad? De gobierno, que nosotros, Dios nos ha dado la potestad y la autoridad para gobernar. Entonces dice aquí, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, dice, ¿qué les dio? Poder y autoridad. ¿Sobre cuántos demonios? Sobre todos los demonios. ¿Cuántos creemos ese versículo? ¿Y por qué lloramos, hermanos, cuando estamos ahí en tristeza, en dolor, verdad? ¿Por qué nos derrotamos a veces? ¿Por qué a veces creemos a las mentiras de Satanás, como cuando Satanás engañó a Adán y a Eva? Dice que Jesús les dio autoridad, dice, sobre todos los demonios. Ahí cabe principados, potestades, gobernadores y huestes celestiales de maldad que forman toda la jerarquía satánica. Así que si Dios nos ha dado poder y autoridad, usted puede dejar un vicio. Usted puede ser sano de una enfermedad. Usted puede orar por un hijo y ese hijo puede ser liberado. Usted puede orar por un matrimonio y ese matrimonio puede ser restaurado. Usted puede orar por una persona que está enferma y se sana. ¿O no? ¿Verdad? Ese es el poder, hermanos, que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Verdad? Dice que le dio poder sobre todos los demonios. Por eso es que si usted no puede dejar un mal hábito o usted no puede dejar una adicción que tiene, entonces revise su salvación a ver si es salvo o no. Porque el alimento diario que Dios nos da es la liberación. Cuando uno viene a Cristo, hermano, lo que usted anhela cada día es que ese vicio ya no te va a gobernar. ¿Verdad? Pero si a usted se le sale la baba cuando mira pornografía, no, usted está atado por el diablo todavía. Si usted todavía cuando tiene dolor de cabeza corre para el Roirer todavía en vez de hacer una oración, hay de tener power de esos alambritos chiquitos, ¿verdad? Que hacen encender una lucita chiquita. No, qué tremendo que hay cristianos que tienen ese power 220, ¿verdad? Que usted los toca y los quedan electrocutados. Por eso los demonios cuando miraban a Jesús le decían, Jesús, hijo de David, no vengas a atormentarnos antes de tiempo. ¿Se imaginan ese Pablo, hermanos, que las ropas de él tenían poder? Dice que las ropas de Pablo, dice, echaban fuera a los demonios. Hasta la ropa de Pablo estaba ungida por el poder de Dios. Por eso nosotros vemos en la iglesia primitiva una iglesia empoderada. Esa es la iglesia que Cristo nos dejó. Entonces dice aquí en Lucas 9:1, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, dice, y para sanar enfermedades. ¿Para sanar qué? Así que si usted se toma la Tylenol y hace la oración, ya no se vale. Haga la oración primero, ¿verdad? Hay que hacer la oración primero. Y para sanar, dice, enfermedades. ¿Y qué más dice? Y los envió, dice, a predicar el reino de Dios y a sanar, dice, a los enfermos. ¿Y eso, pastor? ¿Será que hay que andar a una farmacia ahí para andarle dando medicina a toda la gente? No. Cristo sana con el poder de Dios. Amén. Así es que el Señor hace la obra. Por eso, hermanos, David es uno de los ejemplos más
sobrenaturales en la vida, porque David fue un guerrero que fue empoderado por Dios desde su niñez. David es un ejemplo a seguir. Siendo un jovencito, se atrevió a pararse una vez que le llevó comida a sus hermanos allá al ejército. Y había un gran gigantón ahí que por 40 días, todas las mañanas y todas las tardes decía: envíen un hombre a pelear conmigo. Y ningún soldado se atrevió. Y David le llevó lonche a sus hermanos y oyó a aquel gran gigante y dijo: ¿a poco no hay un soldado en todo Israel, verdad, que se pare contra ese incircunciso de corazón? Y David salía ese poder y esa seguridad que él podía vencer. Y dijo David: yo puedo vencer ese gigante. Y se lo llevaron al rey Saúl y lo miró jovencito. Dijo: no, tú no vas a poder eso, estás bromeando. Pues señor mi rey, le dijo: mire, yo cuido ovejas en el desierto, le dijo, y cuando viene un oso, le dijo, los mato, y cuando viene un león también, y lo mismo voy a hacer con incircuncisos, le dijo. Y ahí Saúl dijo: ah, no, pues estos son otros 20 pesos. Entonces le brindó confianza, le dijo: pues mira muchacho, ahí está ese gigante. Y dicen los escritores que esa piedra, cuando la lanzó David, se convirtió en un misil, porque se le enterró hasta aquí en aquella gran cabezota que tenía Goliat. Empoderado desde joven. Nunca perdió una guerra. 29 guerras ganó David. 29 guerras ganó David. Cuando usted lee la historia de David, ganó 29 guerras. Fue un guerrero, porque aprendió a caminar conforme al corazón de Jehová. Aprendió a ser empoderado por Dios, porque David peleaba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén, hermano. Cuando usted ore por un enfermo, diga: en el nombre de Jehová de los ejércitos. No diga: en el nombre de mi pastor Saúl Ayala, porque ni cucaracha para matar. No, diga: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Señor, que tu poder toque a esta persona, que tu perfecta voluntad toque a esta persona en el nombre de Jesús. Y hermanos, no lo dude que un día de estos se puede admirar a usted que Dios sana a una persona de un cáncer o un paralítico, o le devuelve la vista a un ciego, o le abre los oídos a un sordo, ¿verdad? Pero ese es el tipo de la iglesia. Lo normal de una iglesia es que haga milagros. Lo anormal es que en una iglesia no se sane nadie, ¿verdad? Pero la iglesia que Dios dejó fue una iglesia empoderada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sé que yo tengo ese poder, pastor? Bueno, vamos a primera de Juan 4:4. Este mes tenemos que ser empoderados, hermano. Si en este mes no pasa nada en su vida, siéntese a esperar a que Cristo hasta que Él venga ya, ¿verdad? Pero mire lo que dice primera de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos creemos que somos de Dios aquí? Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, dice. Está hablando de Satanás. Está hablando de ese gigante. Está hablando de ese enemigo que usted tiene, de esa crisis que usted está pasando. Porque las crisis vienen disfrazadas de enemigo. Pero nosotros tenemos a alguien más poderoso que una crisis, que es el nombre de Jesús. Por eso dice ahí en Filipenses 2:10 que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús es más poderoso que un cáncer, es más poderoso que un demonio, es más poderoso que un hijo rebelde, es más poderoso que un espíritu de muerte, es más poderoso que una enfermedad. Tenemos que aprender a pelear, hermano. Este jueves hablábamos de usar las armas espirituales que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces dice aquí primera de Juan 4:4. Este versículo es poderosísimo. Hijitos, dice, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor, dice, es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? Cristo. ¿Quién está en el mundo? El diablo, ¿verdad? Entonces esto es poderoso. En el Salmo 127:1 también el Señor, ¿verdad? Nos afirma ese poder que nos ha dado. Salmo 127, verso 1. ¿Qué dice? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja, dicen, ¿quiénes? Los que la edifican. Si Jehová, dice, no guardare la ciudad, en vano, dice,
vela la guardia. ¿De qué sirve una profesión sin Cristo, hermano? ¿De qué sirve un matrimonio sin Cristo? ¿De qué sirve una soltería sin Cristo? ¿De qué sirve que usted tenga un montón de millones sin Cristo? ¿Verdad? Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja, dice los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, ¿para qué tanto policía? ¿Para qué el Navy SEAL? ¿Para qué el SWAT? ¿Para qué todo? ¿Para qué la Marine? ¿Para qué todo eso? No, de nada sirve. La policía puede fallar, Dios no falla. Amén. Entonces, aquí nos enseña en este pasaje, si Dios no camina contigo, serás un fracasado toda la vida. Tengas dinero o no tengas. Estés soltero o estés casado. Seas rico o seas pobre. Serás un fracasado toda la vida. Si Dios no camina contigo. ¿Verdad? Eso es lo importante, hermanos, cuando Dios camina con nosotros. Que aprendemos a caminar. ¿Verdad? Ahí se cumple el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Jehová peleará por vosotros, dice, y vosotros estaréis tranquilos. Imagínense, ¿verdad? Entonces serás un fracasado y derrotado si Cristo no camina contigo. Usted puede tener muchas habilidades, hermano, pero si Dios no camina contigo, seguirá siendo un fracasado. Un fracasado más. Usted puede tener doctorados, puede tener maestrías, puede tener muchas cosas materiales, pero si Cristo no camina con usted, usted no me apantallará a mí. Yo miro los ricos sin Dios, ¿verdad? Y digo yo miro esos estadios, tantas miles de personas a veces y digo yo, qué tremendo. Cuando yo leo 1 de Juan 5:19, hermano, déjeme decirle que yo a veces lloro. Cuando yo leo ese versículo, 1 de Juan 5:19, donde dice ahí, el mundo entero, dice, está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Amén. Oiga, si el mundo fuera de Dios, ¿cómo estuviera este lugar ahorita aquí? A reventar, hermano. ¿Verdad? Pero como no son de Dios, andan bailando la Macarena allá. Pero nosotros, dice Juan, somos de Dios. Está hablando de la iglesia. Pero el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Así que esta tarde yo quiero enseñarles 3 formas de cómo ser empoderados. Amén. ¿Cuántos las quieren? ¿Cuántos quieren ser poderosos en Dios? Porque dice la Biblia que Dios nos ha dado armas, dice, para ser poderosos en Dios, para destruir, dice, fortalezas. Fortalezas son barreras que el diablo levanta para que a usted, ¿verdad?, se aburra de la iglesia, se aburra de las cosas de Dios. Porque el mundo nos atrae más, el pecado nos atrae más. Hay gente que dice que el pecado es feo. No, hermano, el pecado es rico. Si no, no pecara la gente. Las consecuencias es cuando te pasa el bill. Hay hombres que pierden su esposa tan bonita por brutos porque buscaron otra mujer. Hay mujeres que pierden su esposo tan bonito por brutas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aprendieron, hermanos. No aprendieron ese principio, ¿verdad? De estar con el Señor. Entonces aquí vamos a aprender 3 maneras de cómo ser empoderados por el Señor. La primera es que hay una urgencia en el pueblo de Dios de ser empoderado. Una urgencia quiere decir, hermano, ya no hay tiempo que perder. Hay gente que dice, algún día voy a buscar de Dios. No, ahora es el día, dijo Jesús, de salvación. Entonces hay una urgencia. Jesús dijo, la mies es mucha, dijo, pero los obreros son muy pocos. Hermano, tenemos que ser empoderados. Es una tristeza que hay gente que tiene 1 año en la iglesia, 2 años en la iglesia y todavía usted les pregunta que le den un versículo. No se saben un versículo de memoria. Eso es para que dé vergüenza, hermano. Hay gente que todavía anda buscando en la Biblia a dónde está el libro de Apocalipsis. Hay gente que anda buscando los salmos en el Nuevo Testamento. Y ya los bautizaron. Y hay todo. Y uno dice, qué barbaridad. No, hermano. Un cristiano al año ya tiene que saberse todos los libros de la Biblia. Tiene que ser un guerrero.
Hay cristianos que no se saben ni la oración del pecador para ganar un alma para Cristo. Mire el que está a su lado, dígale, te están hablando a ti o a mi hermano, dígale. ¿Ah? Entonces hay una urgencia de ser empoderados por el Señor. Mire lo que dice en Primera de Juan 3:8. Este es el primer punto. Hay una urgencia de ser empoderados por el Señor. Primera de Juan 3:8. Mire qué versículo más poderoso este. Dice, el que practica el pecado, ¿es de quién? ¿Será que usted mira a alguien que está pecando? Usted es del diablo, hermano. No creo que salga vivo. Pero aquí la palabra de Dios es la que dice, el que practica el pecado, su tata se llama, ¿cómo? Satanás. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo hacen. Pero yo les aseguro que cuando se muere es hijo del diablo, que en paz descanse, dice ahora en la... Porque todo el que se muere va al cielo, hermano. No, ¿qué es eso? No. Para ir al cielo hay que pagar un precio. Hay que dejar de pecar. Hay que dejar el orgullo, hay que dejar la soberbia. Hay que sufrir por Cristo, ¿verdad? La salvación no es gratis. Por eso Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, dijo, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, pero yo predicaba en la iglesia, apartados de mí y hacedores de maldad. Por sus frutos los conoceré. Pastor, pero a mí me gusta bailar la charanga todavía. Por sus frutos los conoceré. Porque hasta pastores, hermanos, se van a ir al infierno. Mi pastor que yo tuve, mi último pastor de 40 años de pastorado, una vez se asustó, dice que lo invitaron a predicar a 300 pastores. Y el Espíritu Santo le dijo, haz el llamado para recibir a Cristo. 3 pastores pararon a recibir a Cristo. Qué serio eso, ¿verdad? Entonces dice aquí, el que practica el pecado, dice, es del diablo. No nos engañemos, hermano, Dios no puede ser burlado. ¿Qué más dice? Es del diablo. Para esto es del diablo, porque el diablo peca y desde el principio. Para esto, diga conmigo, para esto. Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén, hermano. Por eso el Señor le dio autoridad a la iglesia y poder. Hermano, usted no viene aquí cada domingo porque no tiene nada que hacer. Usted no viene aquí cada domingo solo para oír unos cantos. Usted viene cada domingo aquí porque Dios quiere que usted sea un hombre poderoso en el Señor. Amén. Para eso, Dios quiere que nosotros aprendamos a deshacer las obras del diablo. A veces en su casa el infierno se le va a levantar. Deshaga esa obra del diablo, ¿verdad? ¿Cuántas veces sentimos que el diablo se ha metido a la casa y no hacemos nada? Si su hijo está rebelde, si su hijo, hermana, anda perdido y usted no hace nada, usted es un ciego espiritual. Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios. Hay un canto que dice, pasaron los días, pasaron los años, pasaron los meses y lo único que queda, dice, es orar. Hay que orar por nuestros hijos siempre. Hay que orar por nuestro matrimonio siempre. Hay que orar por la familia, hay que orar por el valle, hay que orar por los gobiernos. Pues dice la Biblia, oremos por los que están en eminencia, ¿verdad? Por eso las vigilias es un llamado a toda la iglesia. Si usted nunca ha venido a una vigilia, usted le va a dar cuentas al Señor. Las vigilias son para guerrear. Yo hablé un día de los 8 tipos de oración que hay. Y hay una oración que se llama la oración de guerra, ¿verdad? Que es la oración donde peleamos con el diablo, hermano. Que suelte nuestros hijos, que suelte las enfermedades, ¿verdad? Que suelte la familia, que suelte los matrimonios. Entonces dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, dice, las obras del diablo. Esa es la razón. ¿Por qué hay una urgencia, hermano, a que seamos empoderados? Qué bonito es cuando un cristiano sabe que tiene poder. Que usted dice, ¿sabe qué, hermano? Vamos a orar. Yo, por ejemplo, alguien me dice, pastor, ahí le encargo que ore por nos venga para acá, hermano, oremos ahorita.
Porque a veces yo le puedo decir que voy a orar por usted y es mentira. Hay hermanos con mentirosos. Voy a orar por usted, hermano. No, es mentira. Si alguien le pide oración, inmediatamente le diga, venga, oremos ahorita, no es el que se me olvide. Así que yo a nadie dejo ir si me pide oración. No, ahorita vamos a orar. Porque yo sé que Dios me ha dado una autoridad que no es humana, ¿verdad? Es una autoridad espiritual. Amén, hermanos. Miren, el Salmo 60:12, el salmista, él sabe que tiene poder y autoridad. Él sabe que hay una urgencia de mostrar ese poder a los demonios, que sepan que verdaderamente aquí en el Valle de San Fernando, en el 12401 Silmar, ¿verdad? Hay una iglesia que tiene poder. En el Salmo 60:12, me gustó lo que dijo un predicador los otros días. Dijo, donde hay una iglesia que prende a alabar a Dios, dijo, el diablo tiene que estar lejos de esa iglesia, porque esa iglesia lo reprende cuando alaba a Dios, dijo. Qué bonito es cuando estamos en la alabanza, ¿va? Yo siempre que estoy en la alabanza le digo, Padre, bendigo este Valle de San Fernando, libera a aquel que está atado al alcohol, a la droga, a la brujería, a la hechicería, Señor, el homosexualismo, en la prostitución, libéralo, Padre. Peor cuando cantan esos cantos de guerra, estos hermanos del grupo, es una bendición. Mire cómo dice el salmista en el Salmo 60:12, en Dios haremos proezas y Él hollará, dice, a nuestros enemigos. Y cuando hablamos de enemigos no está hablando de la suegra, ¿verdad? En Dios, dice, haremos ¿qué? Proezas. Una proeza, hermanos, es algo que solo Dios puede hacer. Nadie humanamente puede hacer una proeza, solo Dios. Por eso dice, y le dio poder y autoridad, dice. Reprendamos en nuestros hijos ese demonio de rebeldía y de incredulidad. Porque ahora los jóvenes piensan que la iglesia es para los viejitos nada más. Porque es muy aburrida, dicen ellos, la iglesia. No, es que el diablo los tiene engañados, hermano. Dios bendiga a los jovencitos que tenemos acá, que son pocos, pero buenos, ¿verdad? Pero hay que traer más. Entonces el salmista dice, en Dios haremos proezas, dice. Imagínense, en Dios haremos proezas. Él hollará. Hollar quiere decir esto, mire. Aplastar, dice otra versión. Dios aplastará, dice, a nuestros enemigos. Pero el salmista está reconociendo que Dios lo ha empoderado, que Él tiene el poder de Dios. Por eso Él dice, en Dios haremos proezas. Y una proeza, hermanos, es donde se marca un antes y un después. Y uno dice, yo conocía a ese como era antes, ¿verdad? A mí siempre me escribe un amigo por Facebook que nunca más lo volví a ver, pero fuimos compañeros de escuela. Y éramos compañeros de andar en los bailes allá en mi país. Oye, me dice, yo no puedo creer que vos seas pastor, hombre, si vos eras un gran bailarín de punta, me dice. Si vos ahí andabas los viernes y los sábados buscando a dónde había, dice, para bailar, menear la huesera, ¿verdad? Y yo no lo puedo creer, dice, que ahora te veo predicando en Facebook y te oigo decir que tú eres el pastor. Porque Dios marca un antes y un después, hermano. Esa es una proeza. Los padres, ¿cómo quisiéramos, verdad? Abrirle el cerebro a los hijos y decirles, cambia. Y a veces más torpes se hacen. La educación no los puede cambiar. Pero cuando Cristo toca a un jovencito, cambia, ¿verdad? Esa es una proeza. Algo que no podemos darle la gloria al ser humano, sino solo a Cristo Jesús. Esa es una proeza. Elías hizo una proeza en el tiempo de él. Elías en un día mató todos los brujos de Samaria. 850 brujos fueron descabezados, ¿verdad? Todos los brujos de Samaria los mató, porque le pidió a Dios que descendiera fuego del cielo, ¿verdad? Y les cortó la cabeza a todos. Esa es una proeza. Los muros de Jericó fueron hundidos, hermanos, cuando el pueblo de Israel gritó con todas sus fuerzas. No era un grito de esos locos, era un grito por la gloria de Dios. Cuando ellos gritaron, dijeron, por la gloria de Dios que se hundan los muros de Jericó. No fue un grito loco,
Un grito bíblico. Griten por la gloria de Dios. Y los muros, dice, se hundieron. Nehemías, imagínense, reconstruyó los muros de Jerusalén en 52 días. Lo que no se pudo hacer en 60 años. Eso es una proeza. Jesús les dio de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Sin contar, dice la Biblia, a las mujeres y los niños. Y comieron todos. Como era gratis, reengancharon también algunos. Cuando uno es gratis, reengancha. Y aún sobraron, dice, 12 canastas. ¡Qué tremendo, hermano! Esa es una proeza. ¿Cuánto cree que lo poquito Dios lo multiplica? Yo siempre que agarro dinero le digo, Señor, multiplícalo, Padre. ¿Verdad? No se enoje cuando no tenga dinero, poquito. Póngale las manos y ore por él y diga, Padre, se va a multiplicar en el nombre de Jesús. Esther era una jovencita huérfana. Imagínense. Pero Dios la usó para salvar al pueblo de Israel. Y llegó a ser la primera dama de 127 provincias. Imagínense, Dios la llevó empoderada a ser la esposa del rey para salvar al pueblo de Israel. Débora se paró, dice, como madre de Israel. En aquel entonces, dice, y canceló la pobreza que había en todas las aldeas. Porque Dios la empoderó. Entonces, hermano, es una proeza que solo Dios puede hacer, pero les da poder a sus hijos, ¿verdad? Para hacerlo. La segunda forma que necesitamos para ser empoderados es que tenemos que caminar empoderados en todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo. Todos los días. La primera es la que dijimos allá, ¿verdad? ¿Cuál es la primera que dijimos? Hay una urgencia de ser empoderado. Y aquí en la forma 2 es, camina empoderado en todo tiempo. Porque usted no sabe cuándo el diablo lo va a atacar, ¿verdad? Usted tiene que caminar empoderado todos los días. Yo siempre he dicho, el día más difícil para nosotros es el día jueves y el domingo. El diablo trabaja part-time, no, ¿cómo se dice? Overtime, ¿verdad? Cuando se trabaja más. El diablo el domingo hace overtime. Porque tiene que levantar muchos entretenimientos para que usted no venga a la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, si usted no viene el día domingo a la iglesia, que es el único día que a veces alcanza a venir, ¿usted cree que usted va a tener una semana en victoria? No, hermano. No va a poder. Si no se alimenta de Dios en su vida devocional con Dios, va a ser difícil. Hasta la NASA comprobó, la ciencia, comprobado por la ciencia, la NASA comprobó que la gente que visita una iglesia el día domingo vive mejor entre semanas. Comprobado por la ciencia. Vive más feliz, menos estresado, más alegre y más bendecido. Imagínense, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Entonces camina empoderado en todo tiempo. En 2 de Timoteo 1:7, el Señor nos ministra ahí. Y mire lo que dice, 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Yo digo siempre HL, porque HL quiere decir hecho leña, ¿verdad? Hay gente que vive hecho leña todos los días. Dios no nos ha dado espíritu de hecho leña, hermano. Dice ahí, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice, sino de ¿qué? De poder. Dice que poder en la Biblia quiere decir dunamis. Está hablando de una dinamita, de una bomba atómica, ¿verdad? Que usted trae un poder sobrenatural en su vida. Porque Dios no nos ha dado, dice, espíritu de cobardía, sino de dunamis. Es un poder sobrenatural, hermano. Que la Biblia dice, pongan las manos en los enfermos y ellos se van a sanar. No sé cómo funciona eso, pero la Biblia me dice a mí que cuando yo ore por un enfermo, que ponga la mano. Cuando ore por un endemoniado, me dice que lo reprenda nada más. Que no ponga la mano en un endemoniado, solo que lo reprenda. Jesús nunca puso la mano en un endemoniado, le decía fuera. Pero cuando oraba por los enfermos, sí ponía las manos, ¿verdad? Entonces no sé cómo opera eso. Decíamos aquel día, ¿verdad?
que Jesús operaba en lo sobrenatural. ¿Cómo Jesús es que mira a un ciego de nacimiento, agarra el lodo y escupe y se lo tira en los ojos? Y uno dice, es una locura, porque Jesús le estaba metiendo el ADN de él en los ojos a aquel ciego, porque en la saliva va el ADN. Entonces imagínense, el ADN tocó los ojos de aquel ciego y se abrieron. ¿Y no cree que quedó viendo empañado? Bueno, Señor, gracias a Dios que me diste vista, pero necesito lentes, no veo bien. No, cuando Dios te hace un milagro, te lo hace completo, hermano, con vista 20/20. Ese miraba hasta las telas arañas que habían en las esquinas del templo después de que miró. Después de ser un ciego de nacimiento. Imagínense. Pero dice ahí, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me gusta, dice dominio propio. Quiere decir que la ansiedad y la depresión no va a poder con usted. Como decía el apóstol Pablo aquel día, estamos atribulados en todo, pero no estamos desesperados. Estamos en apuros, pero estamos tranquilos. Eso es dominio propio, que usted no se vuelve loco en una crisis. Pero si quieren, dejémonos y hasta aquí nomás se acabó esto y se le salió el indio, ¿verdad? No, tiene dominio propio. ¿Sabes qué? Como dijo el salmista puertorriqueño, ¿cómo se llama? Samuel Hernández. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Esta semana he pasado cantando esa canción yo. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué he de atemorizarme? Aunque no entienda lo que sucede. ¿Duermo qué? Tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. ¿Cuánto da un aplauso al Señor por eso? Dios siempre tiene el control. La meta del enemigo, hermanos, es debilitarnos, ¿verdad? La meta del enemigo siempre va a ser debilitarnos, tomar una actitud fría, una actitud pasiva, una actitud mediocre, ¿verdad? Pero no podemos pelear esta guerra con ese tipo de actitud. Tenemos que ser guerreros en el Señor. Dicen que el verdadero creyente se conoce cuando está pasando una prueba y la pasa en victoria. No es cuando está cantando aquí esos cantos tan lindos que uno llora. El que es perico, dicen por ahí donde quiere verde, ¿verdad? Se conoce el verdadero creyente, hermano. Se conoce cuando está pasando una crisis. Por eso Pilato le dijo a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Tú lo has dicho, le dijo. ¿Verdad? Tú lo has dicho. Porque sabía Jesús quién era. Entonces no podemos ser empoderados con una actitud pasiva y fría. A Judas le pasó eso, hermano. Fue frío. Judas no valoró la unción que Dios le dio. Judas no aprovechó la oportunidad, hermano, de andar con Jesús. A veces hay gente que le echa la culpa al pastor o le echa la culpa a la iglesia donde se congrega. No, la culpa la tiene usted. Judas anduvo con Jesús 3 años. Tuvo la bendición, hermano, de ser ministrado por Jesús. Tuvo la bendición de ser usado por Jesús. Salía a echar fuera demonios, levantó muertos, sanó enfermos. Cuando Jesús mandó a aquellos 70 y regresaron con gozo, ahí venía Judas. Pero Judas siempre miró todo eso muy pasivo y muy frío. 3 años estuvo Judas con Jesús. Era suficiente para ser un guerrero. No sé, pero siempre los 3 años en la Biblia son bíblicos. Porque Jesús dice que llegó a una higuera y no tenía fruto y la quería cortar, ¿verdad? El dueño de la higuera le dijo, déjala 1 año más. Pasó el 2.º año y no dio fruto. Y le dijo, déjala, le dijo 1 año más. Si al 3.er año no da fruto, entonces córtala y échala en el fuego. Entonces un cristiano tiene que dar fruto, hermano, ¿verdad? Entonces Judas le pasó eso. Fue frío, no valoró la unción. Imagínense, 3 años para formarse un guerrero y poder escapar de las garras del diablo.
Judas pudo haber escapado. Él estaba en el equipo de los que Jesús había escogido para empoderarlos. Pero Judas desperdició esa oportunidad. Qué tremendo, ¿verdad? En Lucas 10:19, hablando de caminar empoderado, mire lo que les dice Jesús aquí. En Lucas 10:19. He aquí os doy potestad, dice, de hollar. ¿Se acuerda? En Dios haremos proeza, Él hollará a mis enemigos. Dice, he aquí os doy potestad, dijo Jesús, de hollar serpientes y escorpiones. Esos son demonios peligrosos, hermano, que te ponen el veneno, la ponzoña del pecado y te destruyen. Les doy potestad, dice, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Se lo está diciendo a Judas el Señor. Ahí estaba Judas en ese momento. Pero Judas se descuidó y le abrió una puerta a Satanás. Le abrió una grieta. Dicen que Jesús es un caballero. Él toca la puerta de tu corazón. Si tú la abres, Él va a entrar ahí. El diablo no. El diablo le abres una hendidura y se mete ese conchudo. Y ya después no lo puede sacar. Así trabaja Satanás. Entonces Judas tuvo la oportunidad de vivir empoderado por el Señor, pero él no valoró andar con Jesús. Como muchos no valoran a veces los seminarios, no valoran las clases, los discipulados que se dan. Hablando de discipulados, los martes he comenzado a dar un discipulado tremendo aquí, hermanos. Vengan los martes. Un discipulado de liderazgo para ser buen esposo, buen papá, buen líder, buen trabajador, buen jefe. El liderazgo se ocupa en todas partes. Judas, en Lucas 22:3, mire lo que sucedió. Después de 3 años, dice ahí, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Judas no valoró, imagínense. Judas no caminó con el Señor todos los días. Bajó la guardia y el diablo lo hizo pedazos. Antes cualquiera se llamaba Judas, porque Judas quiere decir un gran adorador. El nombre de Judas quiere decir uno que alaba a Cristo con todo su corazón. Judas tuvo la oportunidad de hacerle honor a su nombre. Pero ahora ni a los perros les pone Judas, hermano. Más bien les ponen Satanás o Nerón. Yo no he visto a alguien que le haya puesto Judas al perro. Se pudrió ese nombre. Imagínense. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Judas no valoró. Dios le dio todas las oportunidades como las va a dar a nosotros. Yo pude haber dicho no cuando Dios me llamó al pastorado, porque yo decía, bueno, número 1 le dije al misionero que me llamó, mire, le digo, usted sabe que a los pastores le echan tierra, ¿vale? La gente dice que los pastores se acuestan con todas las mujeres de la iglesia. La gente dice que los pastores tienen buenas casas, tienen buenos carros, que se roban los diezmos, que se roban. Usted sabe que yo tengo que pasar por todo eso, le digo yo. Sí, me dice, pero el que nada debe, nada teme. ¿Verdad? Y me costó decir sí, hermano. Me costó, déjeme decirle. Y hasta el día de hoy a veces digo, ¿y qué hice, Señor? ¿Por qué no me quedé trabajando en otro lugar? Mejor no. Pero es que cuando Dios te pone el ojo, ya no te puedes echar para atrás. ¿Verdad? Entonces, el Señor espera de parte de nosotros, hermanos, que aprovechemos el tiempo, dice la Biblia, en que vivimos, porque los días son malos. Que lo aprovechemos, dice, porque ya estamos más cerca del cielo que de la tierra. ¿Verdad? Un poquito más, dice la Biblia. Y el que ha de venir vendrá, dice, y no tardará. Entonces dice la Biblia que el diablo ha descendido con gran furia, porque le quedan, dice, pocos días. Pocos días. Entonces Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido tu alma que te va a zarandear. Imagínese. Lo interesante es que Jesús no le prohibió a Satanás que zarandeara a Pedro. Porque las zarandeadas son las que te empoderan, hermano.
Las zarandeadas son las que te hacen hombres de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor espera que tal vez el Señor te va a decir: hermana, el diablo te va a zarandear, prepárate. Mire, hermana, si a usted le dan ganas de ayunar y orar, ore y ayune, porque viene una crisis para su vida. Cada vez que venga una crisis a su vida, no la va a agarrar de sorpresa. Dios le va a poner una necesidad de congregarse, de leer la Biblia, de ayunar, de orar, porque es el Espíritu Santo que te está preparando. ¿Y sabe por qué Jesús no le prohibió a Pedro, al diablo, que zarandeara a Pedro? Porque Jesús esperaba que Pedro iba a salir en victoria. Amén. Por eso le dijo: y después de la zarandeada vas a confirmar a tus hermanos que el diablo no logró su propósito en ti. Por eso no se lo prohibió el Señor, porque el Señor esperaba de que Pedro iba a salir en victoria en esa zarandeada. Y Dios no le va a prohibir al diablo que le pegue una buena zarandeada a usted también, porque Dios espera que usted va a salir en victoria. ¿Cuántos pueden decir: voy a salir en victoria? ¿Cuántas zarandeadas me ha pegado el diablo a mí, hermano? Y déjeme decirle que en algunas no he salido en victoria. Bueno, he salido en victoria porque Dios me ha cuidado y me ha guardado y me ha protegido hasta el día de hoy. Pero nadie se va a escapar. Esto es allá en 1 Pedro 5:8, dice que el diablo anda, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Hay un canto que canta una muchacha que me gusta que dice: el diablo me dijo que me iba a zarandear y también me dijo que yo iba a fracasar. Entonces vine yo y le dije a mi Señor, y mi Señor me dijo que le diera esta razón: diablo mentiroso, eres un payaso, verme fracasar quieres, mas no lo verás. No, no. Qué bonito, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos, que podamos salir en victoria en esa zarandeada, ¿verdad? Entonces, solo hay dos cosas que podemos hacer para salir en victoria en una crisis o en una zarandeada. O nos rendimos al temor, o creemos en el Dios de la Biblia. O nos rendimos a Satanás, o nos rendimos al Dios de la Biblia. Solo esas dos cosas podemos hacer. Amén. Y por último, la tercera forma para ser empoderados es que hay que aprender a caminar en obediencia con Dios. Amén. Hay que aprender a caminar en obediencia con Dios. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuál es la primera, dijimos, para ser empoderado? ¿Cuál? Ya se me olvidó a mí, hermano. Hay una urgencia. ¿O no? Sí, ¿verdad? Hay una urgencia. Y la segunda es caminar con Dios todos los días. Y la tercera es aprendamos a caminar en obediencia. Ahí está la clave para ser empoderado. Vamos a leer Éxodo 23, verso 22. Ya nos vamos a ir. De todos modos, allá hay alimentos allá afuera para que se vaya bien cenado. Éxodo 23, verso 22. Esta lectura usted tiene que subrayarla para que la digiera más. Y comparte este mensaje con los amigos que tienen Facebook, en Instagram, en Messenger, en Twitter. Y, hermanos, compártala, mándelo a sus amigos que la escuchen. Miren lo que dice Éxodo 23, 22. Pero si en verdad, dice el Señor, le está hablando a su iglesia, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, mire lo que va a pasar: seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, y ponga ahí todos los feos más que hay. Todos esos son demonios hoy en día que tienen su función cómo atacar a la iglesia. El filisteo tiene una función, el heveo, el jebuseo tiene una función tiene una artimañas le llama el Señor, para destruir a los hijos de Dios.
Pero Dios promete, dice, si aprendes a caminar conmigo, seré enemigo de tus enemigos. Y afligiré, dice, a los que te afligieren. Y Dios le da la victoria. Mira el verso 28 ahí mismo. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera el heveo, al cananeo, al eteo, delante de ti. ¿Verdad? O sea, son estrategias que Dios nos da. O sea, nadie escapará, en otras palabras. Ahí el verso del 29 al 31 dice, no los echarás delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Mire que poco a poco el Señor, hermanos, va destruyendo esos enemigos que se levantan contra nosotros. Y el verso 31 dice, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. O sea, lo que está diciendo el Señor aquí es que todas estas bendiciones se le ofrecen a un pueblo obediente. Todas estas bendiciones. Por eso, hermano, si a usted le está yendo bien, es que algo bueno está haciendo. A usted algo bueno le está haciendo. Mire, vive Dios que no miento, pero una vez estamos evangelizando ahí en el Fuforles. Y dijo un hombre, me ha ido tan mal, dijo que solo falta, dijo que un pájaro del cielo me pupee. ¡Pum! Le cayó la pupeada en la cabeza. Delante de nosotros, hermano. O sea, ese amigo andaba tan mal que las palabras de él lo enlazaron. Entonces Dios promete aquí, todas estas bendiciones se te ofrecen, dice, a ti, si solamente me obedecieres. O sea que lo que espera aquí es que lo que Dios espera aquí es que nosotros hagamos una parte. Y Él va a hacer la de Él y nosotros la de nosotros. No cree que sobándonos la panza ahí en la hamaca Dios nos va a bendecir. No, la Biblia dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros, pero Él está como una ayuda divina, ¿verdad? Usted tiene que poner la decisión. Si usted dice, esta comida, si me la como, me va a hacer daño, no me la como. No se la coma. Porque cuando la come, ay, pero yo sabía que me iba a hacer daño, ¿para qué la comió entonces? Pues solo a mí me pasa eso a veces. Entonces peleamos una guerra, hermano, estamos peleando una guerra. Pero es interesante, tenemos que aprender a discernir dónde hay opresión demoníaca. Tenemos que aprender. Si usted es parte de una iglesia y usted dice, bueno, yo tengo que ir a la vigilia, yo tengo que ir a la oración, porque este valle está lleno de opresión demoníaca. No tengo problemas, ¿para qué voy a ir a la vigilia? Venga. Hoy por ti es el dicho, mañana por mí. El que es empoderado sabe discernir a dónde hay opresión demoníaca. ¿Se acuerda aquella mujer que no era ni cristiana? Aquella mujer sirofenicia trajo su hija a Jesús. Hoy en día esa muchacha, los psicólogos dijeran que está rebelde. Pero en el tiempo de Jesús era un demonio que tenía rebeldía. Porque ahora si nos viera, pastor, que rebelde está bien. No, es un gran demonio que la tiene atada o al hijo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a discernir. Porque el diablo vino para matar, para robar y para destruir, dice la Biblia. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que aprender a discernir dónde hay opresión demoníaca. Yo siempre que voy con consejería matrimonial, yo a veces le digo a la hermana, mire, no mire a su esposo, mire al diablo atrás de su esposo. No mire a su esposa, mire al diablo atrás de su esposa. Porque al diablo se le da lugar, hermanos, hasta por un enojo. La Biblia dice, enójate pero no peques. Porque una mujer enojada, hermano, hasta el diablo le tiene miedo. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo, no te enojes.
descontroladamente, ¿verdad? El que fácilmente se enoja, dice la Biblia, hará locura. En Efesios 4:27 dice que el que se enoja le da lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo, dice. Entonces tenemos que aprender a ver dónde hay opresión demoníaca. Porque así como en las iglesias el diablo se levanta a veces para dividir las iglesias, así también en las casas, hermano, el diablo se levanta para que los hermanos se peleen, para que los esposos se peleen, para que el perro y el gato se peleen, todo el mundo peleando. En el mundo había un canto que decía, peleando nos conocimos, peleando le enamoré, peleando con ella me casé y así peleando vivimos. Imagínense, hermano. Tremendo, ¿verdad? No, tenemos que aprender a discernir esa opresión demoníaca cuando hay un pleito. Una vez yo estaba en Honduras en una campaña, 2,000 personas había en el campo de fútbol. 2 de mis hijos se pelearon a la hora de predicar. Y yo así con ese dominio propio, venga para acá. ¿Ustedes no saben que el diablo los está usando a ustedes dos? Porque yo voy a predicar. Miren cuánta gente hay aquí. Y ustedes están peleando acá. 2 de mis hijos, hermano. El diablo levantó a la hora, faltaban como 15 minutos para que yo pasara al sermón. Habían 2,000 personas. 3 homosexuales se convirtieron a Cristo esa noche. Les dije a mis hijos, vengan para acá, pídanse perdón los dos ahorita, de todo corazón. Y los quiero ver abrazados y sentaditos allá. Y ahí estuvieron. Nos vamos a pedir perdón y le vamos a pedir perdón a Dios. Y fue un cultazo poderoso. Pero imagínense, si yo no hubiera discernido que era Satanás. Porque a veces Satanás va a agarrar el matrimonio, a veces va a agarrar los hijos, a veces te va a atacar a través de la finanza, a veces te va a atacar. Él va a usar muchas artimañas. Por eso dice en 1 Corintios 2:11, mire lo que dice Pablo. Cómo el diablo opera, hermano. El diablo es un psicólogo. Él no sabe lo que tú piensas, pero él sabe cuando estás triste, por qué estás triste. El diablo te ve tu actitud. Cuando estás en ansiedad, cuando estás en depresión, el diablo dice, este ya sé qué es lo que tiene. Él no puede leer tus pensamientos, pero sí ve tu actitud, cómo andas. Dije 1 Corintios, ¿verdad? 2:11. Dice, no, es segunda entonces. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás, dice Pablo, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, dice, sus maquinaciones. ¿Verdad? No ignoramos sus maquinaciones. O sea, el diablo es un psicólogo completo, él sabe cómo ponernos a pelear. ¿No le ha pasado a usted que a veces uno siente que tal vez alguien te cae mal y nunca has hablado con la persona? Y usted dice, yo siento que a ese hermano le caigo gordo. Yo siento que ese hermano me mastica pero no me traga. No, hermano, es un demonio. Nosotros somos buena gente. Ya Cristo ya nos perdonó. Pero no le demos lugar a Satanás, ¿verdad? Hay personas que no pueden dormir en la noche porque tienen ansiedad, tienen depresión, ¿verdad? Otros duermen de día y noche, están peor todavía, ¿verdad? Pero hay matrimonios, hermanos, que solo peleando pasan porque no han aprendido a discernir las maquinaciones del diablo. Por eso hay una urgencia aquí de caminar en obediencia con el Señor. Entonces hay gente que se siente tan sola que se deprimen. Y eso no es normal. Porque la vida con Cristo sola es una bendición. Casado es una bendición, no hay diferencia, ¿verdad? Se deprimen. Otros viven tristes todo el tiempo. Otros viven atados a pecados todo el tiempo. Y no pueden ser libres porque se alimentan de basura. Otros se enojan de cada rato y pasan peleando, descontrolados. Eso no es normal. Tenemos que aprender a discernir cómo opera Satanás. Por eso necesitamos ser empoderados por el Señor. Y mire, termino aquí, en Efesios 3:20. Aquí nos vamos ya. ¿Estamos aprendiendo? Mire, aquí de caminar, ¿verdad? Habla de caminar, de obedecer al Señor. Mire cuáles son las consecuencias de obedecer al Señor. Dice, y aquel que es poderoso para hacer, dice, todas las cosas. ¿Cuántas cosas?
todas las cosas, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder, dice, que actúa en nosotros. O sea que hay medidas de poder, hermanos, los hijos de Dios. Amén. Si caminamos en obediencia con Dios, usted camina en corriente 220. Pero si camina con un pecado escondido, tiene 110. O tal vez menos. Pero dice aquí, según el poder que actúa, dice, en nosotros. Quiere decir que Dios nos ha dado un poder. Dios nos ha dado su poder para hacer, dice, todas las cosas. O sea, esta frase, hermano, va en relación a la oración de Pablo por los creyentes, después de haber pedido, ¿verdad?, a Dios. Pablo ahora apela al poder de Dios, dice. Por eso en Romanos 8:37 dice, en Cristo somos más que vencedores, dice. En Cristo somos más que vencedores. Qué tremendo, ¿no? Entonces hay una demanda, diga conmigo, hay una demanda de Dios a la iglesia para ser empoderado. Hay una demanda que Dios ha puesto, hermanos, en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, porque me es impuesta necesidad, dice. Hay una demanda. En mí hay una demanda. Yo no quiero presentarme aquí un jueves nada más. No, pues, hermano, pues vamos a orar y no estudié esta semana, vamos a ver lo que salga. No, hermano. Tengo que presentarme empoderado delante de ustedes. Cada jueves, cada domingo, cada lunes, cada martes, cada miércoles. Entonces dice, según el poder, ¿verdad?, que actúa en nosotros. Hay una demanda. No todo lo hace Dios. Hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Y en esa nos quedamos, ¿verdad? Hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Por eso les dijo Jesús, sanen enfermos, echen fuera demonios, sanen a los leprosos y prediquen el evangelio del reino. Pero para eso, hermanos, necesitamos estar empoderados. Amén. Póngase de pie. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, qué lindo es estudiar tu palabra, Padre mío. Te pedimos en esta preciosa noche, Señor, que nos empodere. Oramos, Señor. Sabemos que este valle está lleno de brujería, de tinieblas, de demonios, Señor. Son pocos, Padre, los que están parados en la brecha. Pero esta iglesia tiene que pararse en la brecha y hacer un vallado, Señor. Padre, que podamos ser empoderados por ti. Que no nos quedemos como Judas, Señor, fríos, débiles, Señor, que fueron escogidos para ser empoderados, pero no valoraron la administración del Señor. Queremos, Padre mío, que nos llenes de poder, porque hay una demanda en nuestras vidas, Señor, de vivir para ti de lunes a domingo. Llena cada hermano, cada hermana, Padre, que esta semana nos puedas usar para arrebatarle almas al diablo, Señor, para arrebatarle almas a Satanás. Úsanos, Señor, ponnos gente en el camino, Padre, que esté lista para recibir a Cristo, Señor, para liberarlo, para sanarlo, para empoderarlo, para que sea libre de la condenación eterna. Enséñanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si usted nunca ha hecho esta oración, hermanos, de recibir a Cristo, hágalo hoy. Aquí no hablamos de religiones ni de cambios de iglesia. Aquí hablamos de recibir a Cristo en el corazón. Si usted nunca ha hecho esta oración, hágala en este momento y usted será empoderado y usted va a ver cambios sobrenaturales en su vida. Haga conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, en este día te abro la puerta de mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida en este momento. Y no lo borres jamás, para que cuando yo muera, vaya al cielo. Dame ese poder, Señor, que necesito para renunciar a las obras del mundo, para renunciar
a las obras del diablo, para renunciar a los malos deseos de mi carne. Y te entrego, Señor, el volante de mi vida para hacer lo que tú dices en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.